Sean nuevamente bienvenidos a este curso de instrumentación industrial. Esta vez vamos a ver el tema de criterios básicos de selección de instrumentación, y dentro de este mismo subtema estaremos hablando acerca de la propagación del error e incertidumbre, que son dos conceptos básicos que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de ejecutar procesos de ajuste o calibración de equipos, o en este caso de instrumentos utilizados, ya sea para las variables de presión, flujo, temperatura, nivel, ¿verdad? En este caso, y también para variables analíticas. Sean bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube y vamos a comenzar. Bien, primero que nada, antes de colocar correctamente la selección de cada uno de ellos, es necesario conocer los principios básicos que tienen que trabajar dentro de este sistema. Entonces, para la selección de estos equipos es necesario que tengamos las bases necesarias para considerarlo dentro del proceso. Es decir, la primera parte de poder seleccionar correctamente un equipo consiste en conocer el proceso. En este caso hay distintos tipos de procesos en los cuales hemos de cambiar o hemos de diversificar los tipos de instrumentos, y en base a esas consideraciones especiales es que nosotros vamos a empezar a seleccionar correctamente. Entonces, como segundo párrafo nos dice, de ahí la importancia de conocer el principio de medición de diferentes equipos o medidores. Es necesario que podamos ajustar para este caso cada equipo de acuerdo a las características del proceso, porque hay elementos en los cuales, por ejemplo, el fluido representa un problema porque tiene alta viscosidad, en algunos otros presenta condiciones de turbulencia, o en otras condiciones de turbidez, porque viene un flujo multifásico, es decir, que tiene tanto presencia de sólidos dentro de la suspensión o gases. Tal es el caso de la industria del petróleo, y es por eso que es necesario poder conocer todos esos principios de funcionamiento. Ahora, durante el curso que estamos desarrollando, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver relacionado con aspectos técnicos, con diseños, especificaciones, también un poco de cálculo y selección de los equipos. Si bien este curso es de tipo introductorio, nos servirá básicamente para que nosotros podamos conocer directamente cuáles son las características y cuáles son las aplicaciones de estos elementos dentro de la industria, y poder elegir, y en este caso, el que mejor se adapte de acuerdo a las condiciones del proceso. Ahora vamos a ver a continuación unos tips que nos sirven para seleccionar correctamente un medidor. Hay que recordar que muchos de estos tips son desarrollados en base a la experiencia que se ha tenido de campo, y en base también a algunas literaturas que nos lo han permitido, en este caso, soportar o basar este curso. Primero que nada, vamos a ver el primer tip, y nos dice que habremos de seleccionar aquel medidor que se ha utilizado en aplicaciones previamente similares. Esto sucede cuando estamos instrumentando nuevamente un equipo y hay que realizar nuevamente un cambio. Entonces nosotros previamente, en un análisis de ingeniería, tendremos que aplicar en este caso lo que es la ingeniería inversa para poder verificar cuáles son las características de ese elemento. Entonces, si nosotros ya conocemos el principio de funcionamiento, ya conocemos también lo que son las características de ese proceso, ahora este caso ¿sí? sirve para mejorar los procesos de solución. Es decir, si nos están pidiendo actualizar el equipo, ¿verdad?, que vamos a tener dentro de la planta, necesitamos primero que nada analizar las posibilidades de los que ya existen, y si existe alguna actualización en el mercado, o si en este caso hay una actualización en el mercado que nos permita sustituir el mismo principio de medición. Entonces ese es el primer tip, ¿verdad?, que nosotros hemos de buscar, basado en lo que es la experiencia, ¿verdad? Básicamente utilizar uno similar o uno que tenga alguna actualización, donde siempre y cuando nosotros ese mismo principio de medición lo vayamos a aplicar. Si vamos a cambiar de principio de medición para el fluido, entonces habría que checar o habría que verificar nuevamente cuáles son las características del tipo de fluido, del tipo de temperatura o de presión, el cual se nos está pidiendo censar. Bien, otro tipo de tip que vamos a utilizar en este caso son utilizar el medidor más familiar. Es decir, en este caso,
Si nosotros ya conocemos algunos de los principios de medición, tanto para presión, nivel, caudal, temperatura u otro tipo, pues en este caso vamos a basarnos en ese tipo de medidores, ¿verdad? Aquellos medidores en los cuales, dependiendo de la cantidad de oferta que tengamos en el producto, hay que seleccionar correctamente cuál es el tipo de proveedor. Y estas características van directamente relacionadas a la cantidad de mediciones que se tienen que tomar y también los periodos en los cuales se va a instalar o va a estar instalado dentro del proceso. Es decir, muchos medidores cuentan con más de 5, 10, 15, 20 o hasta 25 años funcionando en la línea del proceso, obviamente con sus respectivos ajustes y calibraciones, y en este caso hay que elegir el que nos sea más familiar, tanto para el ejemplo que les ponía de caudal, tanto para flujo volumétrico o para flujo másico. El tercero de los tips que debemos de tomar en cuenta es considerar los factores externos que puedan influir. En este caso, los factores externos, vamos a considerar todos aquellos elementos en los cuales no interviene el proceso de la planta y que tiene que ver directamente tanto con el fabricante como en este caso también algunas implemencias tecnológicas. Para este caso, la disponibilidad que tengamos del proveedor tiene que ser algo muy importante, debido a que las características del proceso nos han denominado que algunos proveedores que vienen del área oriental o del área americana, pues normalmente siempre tienen detalles en algunos casos con tener los equipos a tiempo. Entonces esto es importante, elegir correctamente el proveedor y también la marca con la cual vayamos a trabajar directamente esos elementos. Entonces básicamente ese es un primer criterio. Otro criterio a considerar son si va a estar instalado a la intemperie o si va a estar montado en un rack. Normalmente, como ya vimos en la simbología ISA, en los apartados 5.1 nos habla acerca de si el elemento se encuentra montado en campo o se encuentra montado en un tablero, en este caso en un rack, y se refiere a aquellos elementos que tienen un grado de protección IP mayor, es decir, aquellos elementos en los cuales presentan mayor grado de protección, o sea que está mayormente protegido contra las altas temperaturas, contra el polvo, contra la humedad y contra ligeras salpicaduras o inmersión de agua. Otro tipo de elemento que debemos de considerar es precisamente si requiere energía. Es decir, en este caso no es lo mismo tener en cuenta un elemento como lo puede ser la placa de orificio, en la cual no necesitamos energía, sino que el mismo fluido al momento de pasar por esa restricción hace una presión diferencial y a través de eso podemos colocar un elemento como un medidor de presión diferencial. Entonces, si nosotros optamos por utilizar ese medio, ¿sí?, de lo que es el principio de restricción de presión, es necesario saber si el equipo que yo voy a conectar necesita trabajar con energía eléctrica. En el caso de los transmisores electrónicos de presión diferencial, es necesario que estos equipos deban de proveer una fuente de 24 voltios. Entonces debemos de considerar esos dos factores: si el lugar donde lo vamos a instalar tiene la capacidad de tener energía eléctrica o si va a trabajar con alguna señal neumática o una señal hidráulica. El tercero dice conexiones. En este caso hay que recordar que los conectores tienen dos tipos: los conectores NPT, que están conectados directamente a la línea y a proceso, y los conectores OD, que son con los que se maneja en la parte superior lo que es el tubing y hacen las conexiones. También dice el uso de sellos químicos. Más adelante vamos a ver qué cosa es un sello químico, y básicamente nos sirve cuando tenemos elementos que son altamente corrosivos o que trabajemos, por ejemplo, en el área farmacéutica o de alimentos, donde algunos de estos elementos al pasar por los medidores de presión pueden contaminarse. Es por ello que se suelen utilizar sellos químicos con grado quirúrgico, en los cuales el acero es tratado de tal forma que no permita una contaminación de estos elementos pesados. También el tipo de conexión de fluido, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a trabajar por medio de elementos que están rellenos de glicerina, les comentaba el caso de los sellos químicos, que a través de la glicerina, al ser un fluido de tipo incompresible y denso, se transmite lo que viene siendo la presión. Y también las conexiones de instalación,
que eso es algo muy importante, conocer si lo vamos a montar directamente en un rack o si lo vamos a montar en una parte donde sea ligeramente visible o alcanzable para el operador. Y finalmente, seguridad. En este caso se refiere a si el equipo requiere de seguridad intrínseca o extrínseca, que son un tipo de seguridad que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo temas avanzados de control. Ahora, otro de los detalles importantes para seleccionar correctamente nuestros equipos es la temperatura de servicio. Lo habíamos mencionado anteriormente en otra parte de este curso. Normalmente la temperatura la delimita el fabricante, y aquí vamos a tener tres tipos de temperatura, que son los que con nosotros vamos a configurarlos. Normalmente los dispositivos que son de tipo electrónico, como los transmisores electrónicos o los transmisores digitales, mantienen dos tipos de electrónica: la electrónica de grado comercial, la de grado industrial y la de grado militar. Normalmente cuando hablamos de instrumentación comercial o industrial, soportan temperaturas de hasta los 85 grados Celsius, y cuando son instrumentos utilizados para la milicia o para fines bélicos, esta temperatura puede subir hasta los 105 o 115 grados Celsius con su equivalente en Fahrenheit. En este caso es necesario mencionar que los instrumentos industriales deben de tener una temperatura estándar, y les había mencionado la vez pasada que es de 25 grados Celsius. De ahí que el instrumento se comporte de acuerdo a las características con las que fue diseñado, y también en este caso cuando las temperaturas son bajas, ¿verdad? Por debajo de los 20 grados Celsius o hasta por debajo de los 65 grados Celsius, que ya son condiciones muy extremas para equipos que están considerados tanto para el ejército como para la marina, porque estos elementos también son considerados de esa forma cuando estamos trabajando equipos o instrumentos industriales. Otro tipo de tip que debemos de tomar en cuenta es la vida útil de servicio, es decir, cuánto tiempo va a durar mi instrumento antes de que yo tenga que reemplazarlo, obviamente pensando que este va a tener ajustes o calibraciones dentro de su periodo de vida. En este caso se considera vida útil del servicio cuando el instrumento funciona de manera correcta y estable, es decir, que no nos está dando diferentes alteraciones en la medición, y que algunos de los componentes físicos no se note un desgaste notorio, tanto de tipo mecánico como de tipo electrónico. Normalmente estos parámetros los da el fabricante y pueden variar, les comentaba anteriormente, desde los 5 hasta los 20 años de servicio. Va a depender mucho el material, el fabricante y las características de calidad que tengamos dentro del proceso. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los sellos químicos, que es algo que habíamos visto anteriormente y lo habíamos citado, pero ahora vamos a desarrollarlo dentro de estos elementos. Bien, los sellos químicos sí son accesorios que se utilizan en este caso para aislar el instrumento, en este caso medidores de presión, medidores de flujo, elementos que puedan tener contacto directo con un elemento corrosivo, o que por su grado de elementos tenga que tener un alto grado de asepsia y podamos en este caso contaminar tanto materiales o equipos. Es ahí cuando vamos a utilizar un sello químico. Normalmente el sello químico, como les había mencionado, está hecho con acero inoxidable, ¿verdad?, de grado quirúrgico, o se puede trabajar aceros duros también para su elemento que tiene que ver con que pueda en este caso utilizarse con un servicio altamente corrosivo. También existen sellos químicos que trabajan a base de carburo de tungsteno para poder soportar lo que viene siendo sosa cáustica. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el sello químico? Bueno, este elemento que tenemos aquí que estamos señalando es un sello químico. El sello químico tiene una membrana, ¿verdad?, por la parte interior, aquí donde está la brida, y a través de este elemento, de esta membrana, va a empezar a transmitir la presión. Es decir, por la parte inferior, ¿sí?, lo vamos a conectar al proceso, y por aquí estará entrando la presión y no estará directamente conectado nuestro equipo. En este caso el ejemplo es un manómetro. Ahora, para poder transmitir la presión hacia la parte superior, ¿verdad?, en este caso se puede utilizar un relleno, y este relleno, ¿verdad?, que es parte del separador, se utiliza para poder precisamente separar entre el sello químico y lo que se encuentra dentro del equipo. Entonces normalmente este líquido, como lo pueden observar,
es un líquido de transmisión de presión. Normalmente utilizamos glicerina, ¿verdad? Es el elemento básico que utilizamos para poder transmitir presión, o un aceite de baja densidad. Entonces de eso se rellena toda la parte interna, para este caso ejemplo de un manómetro, y conforme va aumentando la presión que tenemos acá en la parte inferior, va transmitiendo esa cantidad de presión al líquido, ¿verdad?, de transmisión, y por la parte de arriba empezará en este caso a marcar el manómetro, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones de presión. Es por ello que los sellos químicos normalmente utilizan una membrana o un diafragma para en este caso ambientes que sean altamente corrosivos. También se utilizan en este caso para ambientes que sean también muy viscosos, o en este caso, como les había mencionado, en la industria de los alimentos o la industria farmacéutica, con un alto grado de antisépticos. En este caso les había mencionado acero de grado quirúrgico, en el cual nos permite una cero contaminación con estos entre el fluido del proceso y el equipo que estamos utilizando para medir, en este caso, la presión. Otro de los conceptos importantes que debemos de tomar en cuenta para elección correcta de instrumentación es el grado de protección IP. Nosotros vamos a conocer como IP a las siglas International Protection, que básicamente hacen referencia a un estándar internacional. Este estándar que trabajamos para la instrumentación es el IEC 60529, y este nos habla acerca del equipamiento o el grado de protección que va a tener tanto el equipo eléctrico como electrónico, en este caso utilizados para la industria. Normalmente los fabricantes que trabajan a través de lo que es la NEMA lo utilizan para proteger, en este caso, con dos elementos muy importantes que repercuten las partes eléctricas o las partes electrónicas. ¿Y cuáles son ellos? Pues básicamente son dos. Número uno es lo que son la intromisión de ingreso de objetos sólidos, en este caso les comentaba que puede ser el polvo, y la número 2 es el ingreso de agua. En este caso ya sea el ingreso de agua hecho por humedad o hecho por partículas, ¿verdad?, que se pueden tener o que pueden salpicar la parte del equipo. Entonces algunos elementos poseen un grado de protección alto y otros poseen grados de protección bajo. Todo va a depender de las condiciones a donde vayamos a conectar este sensor. Puede ser también un medidor o puede ser un controlador. Incluso también puede llegar a ser un elemento final de control, tal como una válvula, un actuador, un cilindro neumático, hidráulico, etcétera. Ahora, este grado de protección básicamente nosotros lo vamos a conocer con esta nomenclatura. Entonces lo primero, vamos a ver las siglas IP, que ya habíamos mencionado, que significan International Protection, y estará acompañado de dos números, de dos cifras, ¿verdad? La primera, en este caso el símbolo número 1, nos va a indicar la protección contra ingreso de objetos sólidos, y el segundo que alcanzamos a observar aquí es el número 2, que es el nivel de protección contra ingreso de agua. De ahí que nosotros veamos equipos que tienen IP65 o IP43. A continuación vamos a ver una tabla en donde vamos a observar cuál es el mínimo y el máximo grado que tenemos, en este caso, contra protección para equipos de instrumentación. Bien, la tabla nos habla de que para la cifra número 1 que nosotros estamos trabajando, pues es la protección contra cuerpos extraños o polvo. Cuando tenemos un grado 0, ¿sí?, significa que el equipo no tiene protección, y cuando tenemos el máximo número, que es el 6, nos indica que está totalmente protegido contra el polvo. Entonces 6 es el grado máximo de protección, mientras que para, por ejemplo, el número 4, pues tiene protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro. Ahora, la segunda cifra, la número 2, al igual que la número 1, el 0 nos indica que tiene nula protección contra entrada de agua, y en este caso hasta el nivel 8 indica que está protegido contra los efectos de inmersión prolongada bajo presión, es decir, que nosotros podemos sumergir el equipo, y esto normalmente se utiliza, por ejemplo, en bombas electrosumergibles, donde tiene que bajar el motor eléctrico y tiene que estar trabajando. Igual también lo vemos con el ejemplo del bombeo de cavidades progresivas, donde se instala la bomba, la electrobomba. Entonces es importante que nosotros hagamos referencia a que los instrumentos presentan un grado de protección, siendo el grado IP68 el que tiene mayor protección contra los cuerpos, y en este caso, o polvo,
Y el número 2, la segunda cifra, sería el 8, que es contra efectos de inmersión de agua, en este caso bajo presión. Bien, otro de los factores a tomar en cuenta dentro de lo que es la elección del instrumento vienen en las siguientes tablas, ¿sí? Vamos a verlos de manera rápida, vamos a mencionarlos para que cada uno de ustedes tengan la idea de cómo funciona este elemento y cómo es que básicamente nosotros vamos a ocupar estos criterios. Bien, en base a la magnitud a medir, en base a las características ambientales, también de las características de salida y de las características de alimentación. Del lado izquierdo para ustedes aparece un transmisor de presión con su manifold, sus respectivas válvulas de apertura y la de purga, y en la parte inferior viene un transmisor de temperatura de la marca Honeywell, cortesía de ellos, en la cual podemos observar que es un transmisor que está adaptado para trabajar tanto RTDs como termopares. Ahora vamos a ver rápidamente a cada uno de estos conceptos sin entrar a fondo, porque esto ya implicaría un análisis más grande, y lo que vamos a trabajar es elementos que sean de acuerdo a las características del proceso. El primero es el margen de medida. Nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, necesitamos conocer cuáles son el rango, ¿verdad?, del instrumento para yo poder utilizarlo de acuerdo a las características del proceso. Número 2 es la resolución o la cantidad de repeticiones que nosotros vamos a tener en el instrumento, que nos permitirá a su vez obtener cuánto es la exactitud y la precisión del mismo. Entonces esos elementos nos trae a exactitud, que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de verlo, porque hay equipos o hay procesos en los cuales no necesito un alto grado de exactitud, y eso es algo que debemos también de tomar en cuenta. El cuarto punto es la estabilidad que tenga el equipo. Se refiere a cuántas veces va a estar tomando esas medidas de forma estable y se va a comportar dentro de sus límites inferiores y superiores. Ese también es otro dato que lo debe de proporcionar el fabricante. Otro es el ancho de banda. El ancho de banda se refiere precisamente a cuáles son los rangos de frecuencia, si lo queremos ver así estrictamente hablando, entre los cuales este equipo va a trabajar de manera correcta y a partir de los cuales empieza la saturación. Ese es algo muy importante a tomar en cuenta. Y el último factor a medir, en este caso de acuerdo a la magnitud, es el tiempo de respuesta. Normalmente el tiempo de respuesta básicamente se basa en el tiempo de muestreo a partir del cual genera un cambio y que toma en cuenta también lo que es la dead zone o la banda muerta. Normalmente el tiempo de respuesta para transmisores de tipo mecánico como los neumáticos pues es del orden de los segundos, mientras que los de tipo electrónico puede ser de milisegundos hasta algunos más sofisticados en microsegundos. Vámonos al cuarto punto, que son las características, ¿verdad?, relacionadas con el medio ambiente. Entonces, número 1 es el margen de medida, ya lo habíamos mencionado, cuánto es la temperatura promedio al cual va a trabajar correctamente y que va a depender si el equipo va a estar instalado en campo o si va a estar instalado en algún tablero. El segundo punto es la humedad. Normalmente está relacionado con el grado de protección IP y recordemos que la humedad es de tipo relativa y se mide en porcentaje. En este caso la humedad permitida máxima por la mayoría de los fabricantes oscila entre un máximo de 65 hasta 85% de humedad relativa. Otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta son las vibraciones. Hay equipo que está de tipo mecánico denominado para trabajar con vibraciones y otros que no. Normalmente cuando el equipo, tal sea como el caso de los compresores o bombas o equipos de recipientes sujetos a presión, están contenidos para poder soportar este grado de vibración, y entonces es necesario que estos equipos puedan soportar esas oscilaciones y evitar errores en la medida. El otro es contra agentes químicos, se refiere en este caso a algunas concentraciones, como yo les mencionaba, de materiales que no están dispuestos para trabajar con altos niveles de corrosión o de oxidación. Tal es el caso, les comentaba, de la sosa cáustica. Si en lugar de eso utilizamos un manómetro que trae en la parte posterior lo que es el sensor principal, que habla acerca del tubo de Bourdon, si trae monel o trae cobre, pues prácticamente se lo va a comer. En este caso es necesario utilizar, de acuerdo a las condiciones, les mencionaba sellos químicos.
Otro es atmósferas explosivas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué motivo? Porque las atmósferas explosivas hacen referencia a que tenemos que utilizar sistemas instrumentados en los cuales el factor de seguridad sea el adecuado, en este caso referente a que son atmósferas explosivas, y esto nos trae a seguridad de tipo intrínseca y seguridad extrínseca, que son conceptos que yo tengo que tomar muy en cuenta. Ahora, esos elementos están relacionados también con el entorno de tipo electromagnético. El entorno electromagnético hace referencia a todas las condiciones que nosotros tengamos dentro de ese proceso que hacen también a que puedan entrar o inmiscuirse señales dentro del cableado. Normalmente cuando trabajamos cableados en la parte de instrumentación es necesario tomar todas las medidas de apantallamiento para evitar que ese ruido entre dentro de las señales, sobre todo cuando son transmisores que son conectados a 3 y a 4 hilos, ¿verdad? Porque esos efectos de la impedancia y de la vibración son necesarios tomarlos en cuenta. Cuando trabajamos instrumentos que son de tipo inalámbrico, también es necesario considerar la banda de frecuencias, que es normalmente entre los 900 a 950 MHz, de acuerdo al entorno electromagnético, y utilizar desviadores de espectro. Otra de las características a tomar en cuenta son las características que son de tipo salida, y esas son, recuerdo, la sensibilidad. Habíamos dicho a cuánta cantidad de miliamperes será el elemento correspondiente en presión o en temperatura que se utilizará, ¿verdad?, para poder saber a cuánto responde, ¿verdad?, el instrumento o el equipo. El otro es características como lo son corriente, voltaje o frecuencia. Normalmente los transmisores electrónicos trabajan con corriente directa y un valor de 24 voltios hasta 48. La cantidad de corriente, en consecuencia, será desde los 25 hasta los 150 miliamperes, dependiendo del tipo de equipo, y si trabaja con corriente alterna, pues considerar las condiciones de 60 Hz o 50. Otro tipo de elementos son los tipos de señales. Tenemos básicamente de tres tipos. Tenemos señales de tipo unipolar, que están únicamente relacionadas con respecto al voltaje y tierra de referencia. Tenemos las de tipo flotante, que aquellas que son donde únicamente se maneja la tensión a la que estamos trabajando, y la parte de tierra queda de forma flotante, tal y como lo conocemos. Y las de tipo diferencial, donde nosotros trabajamos voltajes que tienen que ser más menos, que son únicamente en cierto tipo de transmisores, y normalmente se trabajan cuando trabajamos voltajes negativos, que existen algunos que trabajan esas salidas para ambientes intrínsecamente seguros. Otro tipo de característica importante es el tipo de impedancia de entrada y salida, porque de esto depende el utilizar acondicionadores de señal, en este caso a través de amplificadores operacionales, para acoplar las impedancias tanto de entrada como de salida que tiene el instrumento y las que tienen los cables. Por último, las características de salida consiste en hablar, en este caso, el tipo de destino que va a tener. Podemos utilizar señales analógicas como lo son 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, menos 20 a 20 mA. Podemos trabajar señales digitales, ¿verdad?, porque el protocolo HART también lo permite, o trabajar con señales Profibus, Fieldbus, etcétera. Y si vamos a utilizar lo que es telemetría, tanto para instrumentos como lo son el Wireless HART, o utilizar cualquier estándar que trabaje a través de tecnología inalámbrica, o en el caso de los RTUs, que son controladores remotos, también todas las características que tengan que ver con el envío de datos. Hablando de características de alimentación, ya lo habíamos dicho, se refiere a la forma en la que vamos a suministrar la energía al instrumento. En tensión, ya habíamos mencionado que las tensiones que más se utilizan aquí en el área de instrumentos, hay algunos que pueden trabajar con 12 voltios, hay otros que pueden trabajar también hasta con 24 voltios, que ese de hecho es el estándar al que deben de trabajar, 24 voltios, y hay algunos, ¿verdad?, que pueden trabajar con 48 voltios. Esto va a depender también mucho de dónde estemos instalando y las condiciones de proceso y de seguridad, pero el estándar principal es de 24 voltios. Hay otros tipos de transmisores que se acoplan de acuerdo a las impedancias, pero normalmente trabajan pequeños valores como lo son 120, 150 hasta 250 miliamperes, porque no disipan gran cantidad de potencia. Otro es frecuencia, ya lo habíamos dicho, en el caso de que sea de corriente alterna, pueden trabajar
trabajar únicamente dos, 60 y 50 hercios. El otro es la potencia disipable. Normalmente la potencia que trabajan es muy pequeña, andan en el orden de lo que son los miliwatts, pero dependiendo de la electrónica y nosotros lo que tengamos conectados al proceso y todo lo que tengamos que energizar, normalmente esa potencia puede llegar inclusive hasta los 2 o 3 watts máximo. Arriba de 5 watts ya se consideran condiciones externas al proceso y ya se tiene que considerar los principios de seguridad. Y por último, la estabilidad es exactamente igual que en este caso. A diferencia de la estabilidad de la magnitud, la estabilidad se refiere precisamente a que nosotros mantengamos constantes las condiciones que se llaman servicios auxiliares. Los servicios auxiliares son el utilizar las fuentes de voltaje, en este caso también los bancos de baterías. Normalmente algunos de estos transmisores también ya incluyen su propia batería de respaldo. También en el caso del aire de instrumentos, que esté suministrando correctamente la presión, que llegue al regulador, que por lo menos tengamos 50 o 100 libras que lleguen a un regulador, que las baje a 20 y a partir de esas 20 libras bajarlos a 3 a 15 psi. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el último de esta unidad, que habla acerca de la propagación del error. Ya que consideramos todas esas características dentro del proceso, ahora vamos a ver las características del error. El error como tal, directamente lo podemos expresar como el resultado, ¿sí?, de una medición efectuada que nosotros hagamos en cualquier punto o en cualquier valor de la variable, menos el valor verdadero. En este caso, el valor verdadero del mesurado es el elemento que nosotros se supone que estamos tomando como referencia. Entonces, en otras palabras, pues dicho de otra forma, pues el error es esa medida de desviación que sucede entre lo que son la parte teórica que yo tengo que estar midiendo con el equipo versus la parte práctica, donde nosotros ya tenemos condiciones que son variantes dentro de la variable del proceso. Entonces todos los equipos, todas las mediciones, todo lo que nosotros hagamos dentro de la instrumentación presenta un nivel de error, y en este caso se debe no precisamente a que nosotros hayamos instalado correctamente o incorrectamente el equipo, sino que ya tiene que ver con condiciones desde fábrica, ¿verdad? Desde fábrica, cuando nosotros compramos un tipo de medidor, un sensor o un transmisor, muchas veces esos errores ya vienen dentro del mismo sensor. Es importante que el fabricante tome en cuenta y dé, en este caso, las personas que somos los que consumimos estos equipos, cuánto es el porcentaje de error. Entonces, nosotros si pudiéramos relacionar en una ecuación cómo calcular el error, bueno, pues la tenemos aquí. Dice que sería el valor leído del instrumento, ¿verdad?, menos la diferencia entre el valor ideal de la variable medida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar en cuenta el error? Bueno, para sacar el error es necesario nosotros compararlo con otro instrumento que tenga mayor precisión en las medidas, pero también mayor exactitud, principalmente exactitud. Entonces eso lo logramos con instrumentos patrones para poder determinar lo que es el error. Ahora, normalmente nosotros desearíamos que pues el error fuera cero, ¿verdad? Que no existiera ninguna situación de error, ni tanto valor positivo como valor negativo. Pero a lo largo de toda la vida útil de todo instrumento siempre va a tener en este caso un error, y es por ello que nosotros el error de lectura o el error de medición tendremos que proceder a hacer dos procedimientos, que son ajuste o en este caso la calibración del instrumento, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Muchas veces hemos encontrado en campo que dicen vamos a calibrar el manómetro, cuando realmente las condiciones para decir que se va a calibrar no son las adecuadas. El error también puede suceder de acuerdo a las características de la toma de medida de lecturas. En este caso tenemos un tipo de error que recibe el nombre de error en régimen permanente, ¿sí?, que también se le conoce como error de tipo estático, que es cuando normalmente tenemos el proceso, el equipo no se encuentra conectado precisamente al proceso. Y también tenemos el error dinámico, que es cuando ya parte del equipo absorbe esa energía y esta es transferida a través del sensor, y ya sea que la pase directamente o que sea convertida en otro elemento a través de un transductor, ya lo habíamos dicho, preferentemente a señales eléctricas. Entonces eso es
es un error que se produce en dos etapas. Uno, cuando no se tiene el valor de la variable a medir o todavía no está activa, y la segunda cuando ya el aparato está midiendo o está efectuando lo que es la toma de muestras o medidas, y a ese se le llama error dinámico. Ahora, el valor nominal de ese error pues normalmente se obtiene redondeando cifras, porque a veces el porcentaje de ese error es inferior a 1%, y normalmente en este caso habremos de tener en cuenta también las medidas adecuadas y las formas en las que vamos a tomar dichas medidas. En el caso que tenemos aquí pues aparece un operador, ¿verdad?, donde tiene un objeto o un elemento de medición y se le está pidiendo, ¿verdad?, tomar la medida. Si está en un valor consistentemente alto, la parte superior, pues no observará correctamente en dónde se encuentra el puntero, tal y como lo tenemos acá. En este caso observará que está ligeramente más corrido hacia arriba. Otro es el caso que tenemos abajo, cuando está ligeramente más corrido hacia abajo, también porque no se posiciona correctamente. Y el adecuado que tenemos aquí es cuando el operador está totalmente de frente al instrumento y puede observar, en este caso dentro de los 4 planos cartesianos, dónde se encuentra la medida de la aguja o del puntero, como le queramos llamar. Entonces este error, ¿verdad?, está relacionado precisamente a valores que están inferiores de 0, o sea, décimas, centésimas o incluso milésimas, que puede ser por la toma de lectura directa del operador, o que puede ser también en este caso debido a características del mismo instrumento cuando está tomando dicha lectura. Vamos a conocer los diferentes tipos de errores para que ustedes vayan conociendo cuáles son y cuál sería la forma en la que nosotros vamos a tratarlos y cómo se utilizan dentro del proceso de ajuste y calibración. El primero es el error de incertidumbre, y nos dice que este tipo de error se determina en este caso cuando el instrumento que se está tomando en cuenta pues va a registrar una lectura de cierta variable. Puede ser presión, temperatura, la que ustedes quieran, y normalmente la mayor parte de esos términos se van a encontrar definidos por otro tipo de error consistente. Es decir, nosotros entramos en un tipo o en una etapa en la cual no sabemos específicamente si la toma de medida de ese sensor o de ese transmisor es adecuada con respecto de otro, y ahí nos genera un parámetro que se llama incertidumbre. Por eso es conocido como error de incertidumbre. El segundo es el error de tipo aleatorio. El error de tipo aleatorio también es uno de los que más se producen en los equipos, y este es el resultado de la medición que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, menos el valor que resultaría en un número infinito de veces del mismo mensurado. En este caso se refiere a que si nosotros tuviéramos una cantidad infinita de toma de muestras, nosotros lo vamos a llamar como error sistemático, y estas condiciones únicamente se van a hacer cuando tengamos la repetibilidad. Lo habíamos mencionado anteriormente. La repetibilidad hace referencia a la toma constante de medidas con las mismas condiciones de variables de proceso o condiciones ambientales. Entonces esas son las condiciones del error aleatorio, y aquí tenemos lo que viene siendo la forma de calcularlo. Sería el error que ya conocemos, ya habíamos visto anteriormente, entre el valor leído y el valor esperado. A ese le vamos a estar restando la toma del error sistemático. Bien, vamos a continuación a ver una serie de errores que son utilizados para poder verificar el tipo de ajuste que vamos a hacer en los equipos. Es decir, nosotros al graficar vamos a obtener cualquiera de estos elementos y vamos a poder ejercer la acción correctiva de estos elementos. Primero que nada tenemos el error de 0, ¿sí? El error de 0 dice que se presenta cuando estamos ajustando o cuando estamos tomando medidas, cuando tenemos valores consistentemente altos, ¿verdad?, que no comienzan en 0, o consistentemente bajos, que tampoco comienzan en 0. Entonces observemos aquí la gráfica. En la gráfica, en el eje de las X aparece el porcentaje de entrada, que va de 0 a 100%, y en el eje de las Y aparece lo que son el porcentaje de salida. Es necesario que la relación de las abscisas y las ordenadas, ¿verdad?, sean proporcionales. Entonces en la parte central, ¿verdad?, donde concluye la coordenada 0, 0, tenemos el valor verdadero, que en este caso también lo vamos a conocer para fines prácticos, ¿verdad?, lo que vendría siendo nuestro punto de ajuste o set point. Y observen en este caso
que para este instrumento que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Este desplazamiento no comienza en cero, es decir, que la pluma del instrumento, a pesar de que esté en ceros, nos esté marcando un valor de presión positiva, en este caso de un manómetro, o de presión negativa. Y este es el caso más común que se utiliza, por ejemplo, en los transmisores. Posteriormente a esto, al final de este video, vamos a observar cómo es que existen equipos y cuál sería el modo de corrección que trataremos de trabajar a través de este error de cero. Otro de los errores que también se utilizan o que también se pueden presentar al momento de realizar ajustes o calibraciones es el error de span. El error de span ya es una desviación que se produce, en este caso, cuando tenemos un instrumento, un manómetro o cualquier sensor donde sí comienza en cero. ¿Sí? Observen que el rojo sigue siendo el valor verdadero, pero conforme se va acercando a sus escalas, a lo que viene siendo sus valores del rango superior, o también conocidos como URB, nos están dando valores consistentemente altos, como el caso de la línea negra, o valores consistentemente bajos, como el caso de la línea verde. Entonces, normalmente esta es una forma de error que se produce mucho, y este es uno de los mayores errores que vamos a encontrar en este caso cuando estemos ajustando cualquier equipo. Normalmente, de acuerdo a la experiencia, pues les puedo comentar que este error de span es el que más problema vamos a encontrar en muchos instrumentos. Me atrevo a decir que aproximadamente el 50% o 60% de todos los errores que tengamos en los equipos provienen precisamente de un error de span. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la combinación de los dos errores? ¿Sí? O sea, que estemos trabajando tanto error de cero como error de span. Bueno, sucede en este caso que hay equipos que están desajustados tanto en la parte del cero como en la parte del span, y esto lo vemos a través de graficación. Nosotros podemos utilizar una regla, ¿verdad? Que puede ser la regla de los 3 puntos. ¿A qué me refiero con la regla de los 3 puntos? Trabajar con el valor inferior, ¿verdad? Lo que viene siendo el LRV, trabajar con el valor superior, que viene siendo el 100%, el URB, y trabajar con el 50%, que es justo la mitad de la escala. Esta es la regla de los 3 puntos para ajuste o calibración. Normalmente yo recomiendo que no se haga la regla de los 3 puntos, sino que se haga la regla mínimo de los 5 puntos, aunque para fines prácticos puede servir la regla de los 3 puntos. ¿En qué consiste la regla de los 5 puntos? Que en este caso que tengamos, ¿verdad?, entre lo que es el centro y entre la mitad, otro punto de medición, y entre el centro y el cero, otro punto de medición, para que se conviertan entonces en 5 puntos consistentes dentro del valor. Es decir, trabajaremos ya no a 0, a 50 y a 100%, sino que trabajaremos a 0, 25, 50, 75 y 100% de todo el rango del instrumento. Entonces, de esa manera es más fácil detectar si existen desviaciones, ¿verdad?, tanto para cero como span. En la imagen aparecen lo que es valores donde tenemos el error de 0 al principio con valores consistentemente altos, y al final se van haciendo mucho más altos, es decir, que tenemos la presencia de errores de 0 y errores de span. Otro tipo de error que también vamos a encontrar dentro de algunos equipos son los errores de no linealidad, o también llamados angularidad. Es necesario que sepan que la mayoría de los equipos mecánicos o electrónicos básicos se puede corregir el error de 0. Y el error de 0 normalmente lo encontramos con el tornillo de 0 en elementos mecánicos, o con el botón o el potenciómetro de 0, y lo vamos a utilizar o lo vamos a verificar siempre porque el 0 contiene la Z. El error de span normalmente lo vamos a identificar porque tiene la letra S, ¿sí? Y esas son la forma en la que nosotros vamos a identificar el ajuste de 0 y el ajuste de span. Ahora, el error de linealidad consiste, ¿verdad?, es un tipo de error un poco más difícil de corregir cuando tenemos valores que son consistentemente estado en ceros, ¿verdad? Como pueden observar aquí, coincide el 0, coincide el fondo de escala o el span, pero durante la trayectoria del 25, 50 y 75% se va abriendo
con valores consistentemente altos, aquí lo podemos ver en el caso de la mitad de la escala, o valores consistentemente bajos, ¿verdad? Entonces es necesario que para poder tomarnos en cuenta o para poder saber si existe un error de linealidad o de angularidad, nosotros tengamos que tomar el proceso de los 5 puntos o de los 7 puntos. Los 7 puntos consiste en trabajar 0, 10, 25, 50, 75, 90 y el 100% de la variable, pero basta con la regla de los 5 puntos para poder determinar este tipo de errores. Entonces nosotros vamos a corregir esto a través de un tornillo que se llama tornillo de angularidad, o también podemos utilizarlo a través de métodos de linealización que se hagan con transmisores electrónicos inteligentes. Entonces esos son los tipos de errores más comunes que se presentan dentro de los procesos de ajuste. Posteriormente, de forma más posterior a este curso de instrumentación, veremos las ecuaciones de linealidad que nos van a servir precisamente para poder definir la ecuación de la línea recta a través de estos equipos. También vamos a ver ejemplos con transmisores de salida cuadrática y un ejemplo de cómo vamos a ajustar este tipo de equipos utilizando el método general de ajustes. Ahora, ¿cómo saber si tenemos este tipo de errores? Ya lo había mencionado yo, ¿verdad? En este caso, para poder determinarlo necesitamos graficar. ¿Qué es lo que vamos a hacer algunos? Si para poder determinar si yo tengo un error de cero o un error de span o la combinación de ambos o incluso peormente un error de angularidad, necesitamos en este caso tomar porcentajes o tomar valores. Les comentaba que existen 3 tipos de toma de valores. La primera es la regla de los 3 puntos. La regla de los 3 puntos incluye en este caso trabajar con valores de 0, de 100% y de 50%. Por ejemplo, vamos a ver el caso de este transmisor. Vamos a suponer que este es un valor de entrada que trabaja desde los 0 PSI cuando está totalmente en 0% de esa señal y un máximo de 300 PSI. Por acá tenemos un transmisor de salida electrónica en protocolo HART de 4 a 20 mA y por acá tenemos la señal de salida de algún transmisor neumático que trabaja de 3 a 15 PSI. Entonces yo les comentaba que para poder determinar y saber si tenemos estos errores, podemos utilizar la regla de los 3 puntos y si tenemos una ligera sospecha justo en el centro, podemos proceder a utilizar la regla, ¿verdad?, de los 5 puntos que habla de utilizar precisamente lo que son justamente el 75% y justamente el 25%. Pero si las condiciones de estos elementos nos siguen aún así dando una sospecha de que tenemos un error de angularidad, habremos de utilizar el método de los 7 puntos. En este caso, trabajar con 0, con 10, con 25, 50, 75, 90 y 100%. Entonces nos podemos ayudar a base de tablas y a base de interpolación para saber a cuánto equivale la señal de salida de ese transmisor. Por ejemplo, a 0% y a un valor de 0 PSI habremos de obtener 3 mA, 3 PSI para la señal neumática o 4 mA para la señal electrónica, mientras que si lo tenemos, por así decirlo, a 50% de la variable del proceso de 0 a 300 habremos de obtener 150, 12 mA y una señal de salida de 9 PSI. Entonces este tipo de ecuaciones de linealidad se pueden utilizar o también se pueden trabajar con interpolación lineal, que también sirve para poder determinar cuánto sería la salida en los transmisores electrónicos o transmisores neumáticos. Esta tablita que ven aquí les servirá mucho, ¿verdad? Espero que la tomen en cuenta a la hora de realizar ajustes, sobre todo cuando son elementos lineales, y de esa forma ustedes puedan detectar si existe cualquiera de los errores que anteriormente hemos mencionado. Ahora, otro tipo de error que vimos, aparte de los errores gráficos que son de 0, de span o de angularidad, son el error de valor absoluto y el error de tipo relativo. En este caso tenemos lo que viene siendo la parte del error absoluto, donde tenemos el valor leído, ¿verdad?, que ya habíamos determinado anteriormente, menos el valor verdadero. Si se fijan, el error absoluto trabaja exactamente igual que el error común y los términos son en más menos, ya sea, ¿verdad?, lo voy a colocar por aquí, las salidas pueden terminar en ser más menos en valor del porcentaje, ¿sí? Puede ser porcentaje de salida o puede también ser porcentaje de la variable del proceso. Normalmente lo trabajamos en porcentaje, ya sea a full scale, ¿verdad?, cuando tenemos la letra S, a fondo de escala,
o también puede trabajarse cuando lo estamos haciendo en forma de full span, ¿verdad? Son dos conceptos totalmente diferentes, hacerlo a fondo de escala o hacerlo a full span. Por último, tenemos el error de tipo relativo, que consiste precisamente en verificar cuál es el valor medido que tenemos del elemento menos el valor verdadero convencional que nosotros estamos tomando. Esto va a estar dividido entre el valor verdadero convencional. A manera de ejemplo, nosotros podemos suponer, ¿verdad?, la determinación de un error a través de un manómetro digital del valor medido que ya teníamos anteriormente, y le vamos a restar el valor verdadero convencional, que en este caso viene siendo 5. Ahora, posteriormente a esto empezamos a ejecutar lo que viene siendo estos elementos, que básicamente son considerados para fines prácticos el valor medido que tenemos del instrumento patrón. Entonces eso nos da el siguiente resultado: 0.1 en la parte del numerador dividido sobre 5.1. Si nosotros realizamos en este caso esta división de valores decimales, vamos a obtener el siguiente resultado: 0.0196, en este caso consideraciones de porcentaje. Y como lo vamos a tratar el error relativo en términos de porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100%. Entonces, de esta manera observamos que el valor del error relativo es de más menos 1.96%. Entonces, dentro de los fabricantes, las características del error, pues pudiese ser que este 1.96% sea un valor muy elevado si consideramos que es un equipo de un manómetro digital, por lo que habremos de tomar en cuenta como criterio básico que probablemente se encuentre desajustado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las características de este proceso, de esta medición de presión, puede que se encuentren dentro de los límites especificados por el fabricante. Bien, otro tipo de error es el error total de un lazo. Se refiere a todos los instrumentos que se encuentran conectados dentro del mismo lazo para sacar el error total máximo de todo ese elemento. Anteriormente ya habíamos visto que los lazos de instrumentación tienen que ver con todos los equipos que se encuentran conectados con un mismo fin de proceso. En este caso podemos observar a manera de ejemplo un sistema donde tenemos 4 elementos. Aquí tenemos lo que es un totalizador o un integrador de caudal. Este es el primer instrumento. El segundo instrumento es un indicador de flujo. El tercer instrumento viene siendo un transmisor de flujo de presión diferencial, y el cuarto instrumento viene siendo pues la placa de orificio, ¿verdad?, que va a ser aquella encargada de poder generar la presión diferencial dentro de la tubería. Ahora, esto es posible determinarlo de acuerdo a las características que tenga el equipo. Es decir, nosotros podemos seleccionar tantos equipos tengamos dentro del mismo lazo y la forma de calcularlo va a ser exactamente igual. Entonces, ¿cuáles serían los errores máximos que tenemos o el error total de este sistema de instrumentación? Bien, lo podemos obtener de la siguiente forma. Es en este caso la suma de los cuadrados de los errores de cada uno de los elementos, ¿verdad?, obtener la raíz, ¿verdad? En este caso sería en más menos, porque recuerden que los valores pueden ir a valores consistentemente altos, positivos, o valores consistentemente bajos, negativos. Y la fórmula es la que estamos señalando acá en la parte inferior, ¿verdad?, que habla acerca que es en este caso la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de los errores. En este caso, para este equipo vamos a hacerlo. Como datos obtenemos lo siguiente, ¿sí? La placa de orificio, en este caso nos ofrece el fabricante un error de más menos 2%, en este caso con respecto de lo que estamos midiendo. El segundo es el error del transmisor. El transmisor ofrece un error de tipo electrónico, porque es de tipo electrónico, por eso es muy bajo, de más menos 5%. El segundo instrumento, que ya habíamos dicho que era el transmisor, va conectado y entrega esa señal a un indicador de flujo. Entonces el error del indicador, ¿sí?, trabaja con también más menos 5% del valor de la variable, y es parte de ese indicador va conectado a un totalizador o a un integrador de flujo, el cual también presenta una referencia de más menos 5%. Entonces, si nosotros aplicamos todos estos errores que son proporcionados por el fabricante y los pasamos directamente a esta fórmula, pues vamos a obtener los siguientes resultados. Número 1, lo que vamos a observar es que tenemos que colocar
sin el más menos, porque acuérdense que al final de cuentas el más menos se coloca fuera del valor de la raíz. Aquí tenemos el error de la placa, el del transmisor, el indicador y el del totalizador o integrador de caudal. Entonces eso nos da un valor de más menos la raíz de 4.75. Si a ese valor nosotros le aplicamos el valor de la raíz, vamos a ver que el error total del lazo, ¿sí?, de instrumentación, si nosotros aplicamos la raíz cuadrada de ese elemento, pues el error total del lazo, ¿sí?, que incluya los 4 instrumentos, será de 2.179%. Entonces, como podemos observar ahí, la cantidad de error o el instrumento que mete más error a estos equipos pues es la placa de orificio. Entonces, normalmente cuando trabajamos lazos de control o elementos que tienen que ver directamente con conectar más de 3, 4 o 5 instrumentos en un mismo lazo, hacemos referencia a que tenemos que tomar en cuenta cuál de todos esos equipos es el que mete más error al sistema. Entonces, en este caso, el que notoriamente mete más error pues es la placa, mientras que los otros apenas hacen el 0.179%. entonces es necesario que nosotros tomamos en cuenta esto a la hora de determinar cuánto es el error total de un lazo. Ahora, ¿qué conexión tiene el error y la incertidumbre? Es decir, que cuando vamos a utilizar los conceptos que ya vimos para determinar el error, tanto de cero, span, angularidad o cualquiera de los que mencionamos, existe en este caso los procesos de ajuste y calibración. Y como ya habíamos mencionado, el aparato patrón que vamos a tomar de referencia no permite medir exactamente el valor verdadero. Lo que yo les comentaba, no porque sea un instrumento patrón, ¿verdad?, que tenemos como base, nos va a dar exactamente el valor que nosotros estamos buscando, sino que ese instrumento, a pesar de ser patrón, puede contener también cierto porcentaje de error. Entonces no es posible de alguna forma caracterizar todo lo que son esas dos medidas. Entonces, cuando no tenemos esa forma correcta o completa de caracterizar las medidas, existe un nuevo término que se llama incertidumbre en la calibración. Entonces, el cálculo de la incertidumbre se da por métodos estadísticos y por métodos probabilísticos, en los cuales vamos a ver a continuación una manera de resumen cuáles son los que más se utilizan dentro del área de instrumentación y cómo algunas entidades como el Centro Nacional de Metrología o la Organización Internacional de Metrología Legal las utilizan como normas de referencia. Entonces tenemos básicamente 3 normas. La primera es la norma ISE 17025 en su revisión 2005, que nos habla acerca de todos los requerimientos generales que hablan acerca de las pruebas en laboratorios de calibración. Esta norma es una de las más importantes que nosotros vamos a conocer en el área de instrumentos, sobre todo hablando de metrología de equipos. Entonces, esta norma, en su última revisión fue dada en el 2005 y que todavía sigue vigente, sino que se está reformando también, nos habla de todos esos requerimientos que se necesitan para poder llevar a la incertidumbre a valores que en este caso sean aceptables o permisibles por el fabricante. En la tercera norma general para el cálculo de esta incertidumbre se da en la ENAC 09, en este caso en su revisión 1 de julio de 2005, que nos da la guía para la expresión de incertidumbre en ensayos cuantitativos. Normalmente los ensayos cualitativos como tales en testing de ingeniería no nos sirven tanto, sino que son más que nada para poder analizar características externas del proceso. Aquí trabajamos normalmente ensayos de tipo cuantitativo, es decir, poder realizar cálculos en base a valores estadísticos. Y la tercera norma que nosotros utilizamos es la EAL-R2, que habla acerca de las expresiones que tienen que ver con incertidumbre y medición de calibración en su revisión de 1995. Normalmente estas normas hablan acerca de, como les comentaba, métodos estadísticos, matemáticos que previamente ya hemos visto en el área de ingeniería, que sirven para determinar la incertidumbre de la medición. Entonces, esa incertidumbre
que yo les comentaba, mencionarles que cada instrumento que vamos a calibrar o cada aparato, cuando lo comparamos a través de elementos patrones, consiste básicamente en algo, ¿sí? El objetivo principal de la incertidumbre es precisamente averiguar si el error se encuentra dentro de los límites, es decir, que el fabricante, cuando lo emite o cuando lo hace en su prueba de calibración allá en laboratorio, debe de tener las mismas características que cuando ya estamos trabajando en proceso. Normalmente ese aparato patrón, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, no permite medir correctamente ese valor verdadero, pero sí nos da una precisión mayor que el instrumento mensurado que nosotros estemos dispuestos a ajustar o a calibrar. Entonces, nosotros podemos definir la incertidumbre, ¿verdad?, que de manera general como una dispersión. Sí, esa es la parte más importante en el ámbito matemático, como una dispersión de valores que están atribuidos al valor verdadero de la magnitud medida. Es decir, normalmente el cálculo de la incertidumbre como tal tiene que ver con precisamente con procesos estadísticos y elementos que desajustan o descalibran los instrumentos, tales como la deriva, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la deriva de cero, la deriva térmica de cero, y equipos que tengan que ver con la alimentación, con sobretensiones, o que estemos sobresaturando o estemos saturando el medidor con valores consistentemente altos. Entonces, normalmente cuando vamos a estos exámenes de ensayo, al menos aquí en México, lo que es el Centro Nacional de Metrología, lo que son los laboratorios certificados y calibrados, y que también tienen que ver con la entidad mexicana de acreditación, tienen este tipo de bancos, ¿sí? En la imagen de la derecha aparece un banco de medida electrónico, el cual nos sirve para determinar precisamente las condiciones del proceso, ya sea para medir tanto parámetros eléctricos como parámetros de presión, y aquí se pueden observar algunos de los equipos que son de tipo patrón que se utilizan para el cálculo de la incertidumbre. Por el lado contrario, ¿verdad?, el lado izquierdo, tenemos un banco de calibración de ajuste para válvulas de presión y vacío. Aquí tenemos lo que son las válvulas de presión y vacío, y también tenemos uno para las válvulas BPB, que son las válvulas precisamente, yo les comentaba, de presión y vacío, y estas, perdón, no son válvulas de presión y vacío, son válvulas PSB, ¿verdad?, o sea, válvulas de relevo. Esto es algo muy importante mencionarles porque son cuestiones diferentes, ¿verdad? Entonces, estas que tenemos aquí es un banco de prueba para lo que son las PSB, que son válvulas de relevo o válvulas de alivio de presión, y esta que tenemos aquí son para las BPB. Las BPB les había comentado anteriormente que son válvulas de presión y vacío, que se colocan en la cúpula de los tanques para evitar precisamente el colapso del tanque cuando tenemos pérdidas de presiones o cuando estamos quitándole la columna hidrostática y existe alguna diferencia entre lo que es la presión atmosférica y la interna y se genera un vacío. Entonces básicamente sirve para poder compensar las partes internas y que no ocurra el fenómeno del colapso del tanque, mientras que las válvulas PSB son válvulas de seguridad de presión o de alivio de presión que van a estar calibradas de acuerdo a un resorte en la parte superior a cierta presión para que abran o para que cierren, ¿verdad?, si se ha sobrepasado esa cantidad de presión, y que por normatividad van en todos los equipos sujetos a presión. Normalmente estas válvulas PSB ya en la vida de trabajo no se calibran con aire directamente o se calibran con lo que son un gas inerte. En este caso se puede utilizar un gas, por ejemplo, como el nitrógeno, para poder calibrarlas correctamente. Ahora, las fuentes de incertidumbre que nosotros tenemos dentro de la instrumentación, ¿verdad?, están asociadas a errores que tienen que ver con ajuste y calibración. Entonces, nosotros vamos a mencionar únicamente cuáles son esas fuentes de incertidumbre. Las primeras son el tipo de método de medida. De acuerdo a las características de nuestro sensor o transmisor, existen diferentes métodos, y si no lo aplicamos de una manera correcta para hacer la medición, pues es la primera fuente de incertidumbre. El segundo es el principio de medida. Se refiere a la forma en la cual el instrumento trabaja. Algunos, por ejemplo, por presión diferencial, otros por principios eléctricos,
sónicos, ultrasónicos, de radar, etcétera. Cada uno de ellos genera cierta incertidumbre. Otro es el método de medición, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el método basado en el principio de medida, que también puede ajustarse o puede no acoplarse correctamente a las condiciones de ajuste y calibración. Por eso es otra fuente, es considerado una nueva fuente de incertidumbre. Otro también son los aparatos de medición, de prueba, en este caso calibradores de lazo, comunicadores de proceso, que pueden tener error dentro de sus configuraciones. El procedimiento de medida también, hay que recordar que muchas veces el personal que tenemos trabajando en campo no realiza correctamente los procedimientos de medida, y es por eso que también se me genera como otra fuente de incertidumbre. Otro es los valores inexactos de los patrones, en este caso los instrumentos patrones, como lo hemos mencionado, no porque sean patrones me generan un valor verdadero, tengo que tener cuidado a la hora de elegir correctamente dichos elementos. Otros son las correcciones por errores destacados, es decir, normalmente cuando se nos presenta un tipo de error destacado, o sea que se nos repite mucho, como el error de cero o el error de span o de angularidad, pues esas correcciones van dañando poco a poco y van desgastando la parte mecánica o las partes electrónicas de los transmisores y generan una nueva fuente de incertidumbre. Otros son las correcciones por cantidades de influencia, que también tienen que ver con los que tienen que ver con corrección, es decir, esas cantidades que nosotros tenemos que son provistas por el rango del instrumento también van cambiando. Otro de las fuentes de incertidumbre que también es muy importante mencionar son las muestras representativas del mensurado, es decir, las muestras que utiliza el equipo y cada cuándo va a tomar ese muestreo para poder saber a partir de qué resolución del instrumento va a tomar. Entonces, en los circuitos analógicos que convierten esa señal a digital, pues esas son las muestras representativas que debe de tomar, en este caso, el sensor o el transmisor. Por último, son las variables no controladas. ¿A qué se refiere con eso? Cuando nosotros no estamos en un laboratorio y tenemos, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, humedad, presión atmosférica, corriente de aire, variaciones de energía eléctrica, variación de flujo de agua, o etcétera, se considera que estamos realizando un ajuste del equipo, mientras que en un laboratorio donde sí podemos controlar estas variables que son externas, tanto físicas como detalles que tienen que ver con instalación, es importante mencionar que las mediciones van a ser diferentes. Es por ello que también se considera una fuente de incertidumbre el realizar un ajuste fuera del laboratorio que realizarlo dentro de un laboratorio donde tenemos ambientes controlados. En México, sí, la estimación de la incertidumbre está relacionada en la siguiente norma, que es la NMX EC 17025, que ya la habíamos mencionado anteriormente, IMC y MNC 2000. Esta norma mexicana, que ya tiene los 20 años, poco más de 20 años específicamente, porque fue casi al principio de 2020, del 2000, por ahí más o menos en febrero o marzo cuando fue publicada, normalmente nos habla que los laboratorios que estén utilizados o que sean habilitados para ensayo y calibración deben tener todos los procedimientos de medición de incertidumbre. Es decir, yo no únicamente me puedo basar en trabajar con mi tabla de las 3 medidas o de las 5 medidas si no tengo los procedimientos adecuados para cada equipo. Es decir, cada manómetro, cada sensor de temperatura, cada elemento debe de tener su correspondiente procedimiento, y en dicho procedimiento debe de hacer la estimación de esta incertidumbre, es decir, debe de meter métodos probabilísticos y de estadística para poder definir cuál es la característica principal de esos elementos. El otro número, ¿verdad?, específicamente hablando del 5.4.63, que habla referente acerca de las condiciones de incertidumbre, dice que deben de ser tomados en cuenta todos aquellos factores que compongan de manera general la incertidumbre y que puedan aportar, ya sea de manera significativa o no significativa, la aplicación de estos elementos a el método que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, aquellos factores que no se encuentran dentro de lo que es el método
pero que pueden influir directamente a la hora de hacer el cálculo y el ajuste del instrumento. Entonces, esos son procedimientos que son internos de cada laboratorio. Cada laboratorio deberá de certificarse, al menos aquí en México, ante las que son las entidades mexicanas de acreditación, conocida como EMA, o obtener en este caso a través de la ISA o del Centro Nacional de Metrología las correspondientes certificaciones para diferentes tipos de elementos, como lo son presión, temperatura, masa, par torsional, vibración, etcétera. Para el cálculo de la incertidumbre existen diferentes métodos que nosotros vamos a utilizar aquí. Aquí únicamente vamos a mencionar cuáles son esos métodos y ya posteriormente, si les interesa esta parte de metrología, pues tendrán que verificarlo más a fondo. En este caso tenemos la primera fórmula que nos sirve para determinar los valores de incertidumbre de tipo A y tipo B. Las incertidumbres que están catalogadas como de tipo A son aquellas que se relacionan con errores aleatorios. En este caso tiene que ver con la toma de medidas o la toma de mediciones que se generen dentro del proceso. Y la de tipo B, que es un poco diferente, ¿verdad? Están asociadas pues a errores de tipo sistemáticos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que era un error sistemático y cómo estaba relacionado con la toma de medidas del valor verdadero menos el valor leído. Entonces es posible juntar o combinar estos dos tipos de incertidumbres A y B a través de esta ecuación en la cual estamos considerando valores consistentemente como el cuadrado del valor de la incertidumbre A y viene siendo en este caso el valor de la incertidumbre total tanto de tipo A como de tipo B, que la vamos a conocer como incertidumbre total, o de tipo C, como la raíz de la suma del cuadrado de la incertidumbre A más el valor de la incertidumbre tipo B. Ahora, si hablamos acerca de los valores de incertidumbre, como les mencionaba, tenemos que aplicar ciertas fórmulas de probabilidad y estadística que nos sirven en este caso para obtener valores estimados. Los valores estimados que nosotros vamos a obtener en estos equipos están relacionadas directamente con la cantidad X de valores que nosotros vayamos a tener. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí nos habla de que es el inverso de esos valores más la sumatoria de todas las medidas que nosotros hemos de tomar a través de un equipo. Normalmente les voy a comentar algo. En la toma de la medida de incertidumbre se toman mínimo 5 muestras y se pueden tomar hasta 30 o 50 muestras. Todo va a depender de la cantidad del ensayo que ustedes tengan y la cantidad de precisión que requieran de ese elemento. Ahora, nosotros podemos utilizar otra fórmula que tiene que ver con la parte de estadística y de probabilidad, que se llama varianza. Entonces, esta varianza experimental es exactamente la misma que nosotros habíamos mencionado anteriormente y que ustedes conocen de métodos de probabilidad y estadística. La fórmula es exactamente igual a la de la varianza y nos sirve para poder determinar todos aquellos factores que están relacionados con un número X de toma de muestras de acuerdo a los promedios de los valores. Y lo único que hacemos es sustituir esos valores, que es un valor de referencia, contra los valores que nosotros estamos trabajando y la toma de muestras. Entonces, esa varianza experimental que habíamos mencionado puede realizarse o puede mejorarse dicha estimación haciendo lo que es la varianza con la media aritmética. Es decir, nosotros podemos utilizar y podemos combinar la varianza experimental que teníamos acá arriba y obtener en este caso un número de valores de variables para hacerlo más preciso. En este caso lo que hace esta fórmula de la varianza con media aritmética es trabajar precisamente con la división de cada una de las mediciones para poder saber más o menos cuánto es la incertidumbre que se generó en cada una de las tomas de medida que nosotros tomamos del equipo o del instrumento. Entonces, esta incertidumbre de tipo B, como yo les mencionaba, es normalmente una de las que más se utilizan aquí. Se toman en cuenta lo que son los datos de medida anteriores que fueron utilizados y que fueron tomados en valores de campo.
También está relacionado con la experiencia y el conocimiento de los instrumentos, en este caso con cuáles son las características más comunes y cuál sería el error que generan estos elementos. El tercero, con las especificaciones que muestra el fabricante dentro de los contenidos, en este caso cuánto porcentaje con respecto del fondo de escala o con respecto de full span. Y por último, los valores de manuales técnicos. Normalmente la incertidumbre de tipo B nos genera este tipo de distribuciones que nosotros utilizamos en los campos de la probabilidad, ¿verdad? Y sobre todo de la estadística, porque aquí trabajamos mucho estadística. El primero de ellos es la distribución normal a través de la campana de Gauss, donde tendremos valores consistentemente bajos, valores consistentemente altos y el valor de referencia. También podemos obtener distribuciones de tipo rectangular de la misma forma, donde tenemos esos valores mínimos confiables y máximos confiables, al igual que los valores del patrón de referencia. Y las últimas, pero no menos trabajadas, son las de tipo triangular, igual nuevamente que generan con valores en un límite inferior y en un límite superior, donde normalmente la distribución normal es la que mayormente vamos a utilizar para las estimaciones de incertidumbre. Ahora, la distribución de tipo rectangular dice que trabaja con una cobertura de 1.65 y nos da un nivel de confianza aproximado del 95% para el caso de este tipo de instrumentos, la de tipo rectangular. Y aquí viene la fórmula. Para la de tipo triangular, normalmente lo vamos a utilizar, esto quiero que lo tomen muy en cuenta, las de tipo triangular los vamos a utilizar preferentemente en instrumentos analógicos. Y por último, la distribución normal, que es la más común, la vamos a utilizar para la instrumentación en general, en este caso trabajando directamente con equipos para sensores y transmisores. Entonces aquí ya tenemos cada una de las ventajas y desventajas y la aplicación de las distribuciones rectangulares, triangulares y normales. Por último, cuando hacemos un cálculo ya más avanzado de la incertidumbre, tenemos que utilizar otro tipo de fórmulas que el mismo fabricante nos proporciona. En el caso de los fabricantes de software, para poder realizar los procesos de calibración, se pueden tomar expresiones que son mucho más avanzadas, como el caso de esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión enlaza lo que son el factor de cobertura de calibración, también abarca lo que son la cobertura que tenemos para instrumentos de tipo patrón, la incertidumbre que normalmente se maneja a través de estos equipos que ya habíamos dicho que es de tipo A o de tipo B, la desviación de las correcciones que nosotros tengamos, también la desviación correspondiente a las restricciones que tengamos dentro del equipo o dentro del laboratorio, y por último el factor del número de interacciones, es decir, cuántas veces vamos a trabajar tanto las desviaciones típicas como las desviaciones, en este caso consideradas como reiteraciones, y nos da esta fórmula que es mucho más compleja, ¿verdad?, de calcular, a diferencia de las distribuciones triangulares, rectangulares o normales, y eso se hace a través de este software que es un poco más dedicado a través de algoritmos, poder graficarlo y poder tenerlo. Esto se utiliza acá. Como lo pueden observar, aquí tenemos a un operador, en este caso a un ingeniero metrólogo que está trabajando a través de este equipo, que es el que le genera la parte patrón. Acá tenemos lo que es el software que está conectado a este aparato y a este equipo, y por acá tenemos los instrumentos que permiten a través de llaves y a través de elementos conectar ya sea un transmisor de presión, una válvula. Bien, hasta aquí el video hace referencia a los principios de selección de instrumentación. También viene lo que es la parte del error y la incertidumbre. Si bien fue un video largo, espero que de alguna manera hayan quedado más comprendidos las condiciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar los procesos de ajuste, a la hora de realizar e identificar los tipos de errores, a la hora también de seleccionar la instrumentación adecuada, y por último el cálculo de la incertidumbre que se da en laboratorios de tipo certificado con características controladas de metrología y que hayan diferenciado lo que es la parte notoria entre un ajuste y una calibración. A nombre del equipo de Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, ¿verdad?,
Vamos a trabajar posteriormente con la selección de equipos. En la siguiente unidad hablaremos acerca de los principios de medición y la selección para equipos de temperatura, nivel, caudal, presión y otro tipo de variables. Nos vemos en el próximo video. Sigan continuando en este curso de instrumentación industrial.